Amados hermanos, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 7 de la parte 5 de esta serie ya de 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Si bien la era de la restauración, que hablamos en el audio anterior, será una era maravillosa, todavía pertenece a la vieja creación. Por tanto, después tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Durante el tiempo del cielo nuevo y la tierra nueva, todo será hecho nuevo. Y la nueva Jerusalén será el centro. Este será el reino eterno de Dios. Para las ovejas, las naciones, el reino milenario será el reino que fue preparado desde la fundación del mundo, según leemos en Mateo 25:34. Sin embargo, quienes nacieron de nuevo son aquellos que fueron escogidos en él desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, 3 y 4. Las naciones recibirán algo que les fue preparado desde la fundación del mundo, mientras que los creyentes recibiremos algo que nos fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Esta es otra prueba contundente de que esas ovejas de la parábola de Mateo 25 no son los creyentes, sino que pertenecen a otra categoría de personas. Durante el milenio, nosotros no seremos las naciones, sino que seremos la familia real, pues seremos los reyes. ¿Quiénes conformarán los pueblos o las naciones? Los pueblos estarán conformados por las naciones restauradas. Según Isaías 65:20, estas naciones restauradas todavía podrán morir después de cumplir varios cientos de años. Esto quiere decir que ellos no son personas regeneradas. Nosotros, por haber sido regenerados, jamás veremos la muerte. Pero ellos, debido a que aún están bajo la maldición, morirán. Esto nos permite ver que ser salvos hoy implica estar bajo una dispensación de Dios, y que ser salvos al regreso del Señor, como esas naciones, implica estar bajo otra dispensación. Dios tiene diferentes dispensaciones mediante las cuales Él produce diferentes categorías de personas. Mediante la dispensación de la ley, Dios producirá al pueblo judío como un pueblo de sacerdotes. Mediante la dispensación del evangelio de la gracia, Dios producirá vencedores que serán los reyes. Mediante la dispensación del evangelio eterno de Dios, Él producirá al pueblo que conformará las naciones durante el milenio y durante el cielo nuevo y la tierra nueva. Hemos dicho que muchos de los asuntos en cuanto al reino se encuentran en Mateo en forma de semilla. También indicamos que el reino tiene 3 aspectos. Usted recordará: la realidad, la apariencia y la manifestación. La semilla del reino, o la semilla, de la realidad del reino, se encuentra en aquel sermón de la montaña, los pasajes de Mateo 5, 6 y 7. Ahora vamos a mirar en qué consiste el crecimiento y la cosecha de la realidad del reino. En audios anteriores abordamos 7 aspectos de la realidad del reino cuando pasamos por esos capítulos de Mateo, los cuales incluyen, los vamos a mencionar, el carácter de los hijos del reino bajo el gobierno de los cielos, la influencia de los hijos del reino o que los hijos del reino ejercen sobre el mundo, la justicia de los hijos del reino bajo la bajo la restricción de la ley de vida, la pureza de los hijos del reino al realizar sus buenas obras, la actitud de los hijos del reino con respecto a Mamón, a la riqueza, el principio que rige a los hijos del reino en sus relaciones con los demás y las bases sobre las cuales los hijos del reino, van a andar y a obrar. Estos 7 aspectos se encuentran en Mateo en forma de semilla, pero son desarrollados en los siguientes libros, especialmente en las epístolas, y son cosechados en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver el primer aspecto y vamos a ir así revisando los 7 aspectos. Vamos a ver el primer aspecto, que consiste en el carácter de los hijos del reino que están sujetos al gobierno de los cielos. Este primer aspecto es que ellos son pobres de espíritu. Este punto fue sembrado en Mateo
y fue desarrollado en las epístolas y en Apocalipsis y cosechado en Apocalipsis. Debemos leer Mateo 8:16 y también Mateo 1:9. En el 8:16 leemos: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar los menciono a vosotros siempre en mis oraciones. Mateo nos insta a ser pobres de espíritu. Romanos 8:16 nos dice que el espíritu testifica juntamente con nuestro espíritu. El espíritu con E mayúscula testifica juntamente con nuestro espíritu con E minúscula. Si no somos pobres en espíritu, no estamos vacíos en nuestro espíritu de hombre, y entonces le será imposible al Espíritu de Dios hallar cabida en nuestro interior y testificar juntamente con nuestro espíritu humano. Una vez que somos pobres en espíritu, el Espíritu Divino podrá venir a nuestro ser y llenarlo consigo mismo. El Espíritu, hablando con E mayúscula, el Espíritu Divino está con nuestro espíritu humano. Más aún en Romanos 1:9, Pablo dice que él servía a Dios en su espíritu, y ahí usa sin la E mayúscula. Originalmente su espíritu estaba desocupado y lleno de cosas sin valor, pero ahora todas esas cosas vanas se han desvanecido. Ahora el Espíritu de Dios llena su espíritu y él sirve a Dios en su espíritu, porque su espíritu está lleno del Espíritu Divino. En Apocalipsis 1:10, Juan dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. La palabra ahí en espíritu es con E minúscula. La traducción correcta de este versículo debería omitir el artículo, debido a que precede, o el artículo definido que precede a la palabra espíritu. Debería decir: yo estaba en espíritu. Además, esta no se escribe con E mayúscula, sino con E minúscula, para denotar correctamente que es el espíritu humano. Juan estaba en el espíritu humano en el día del Señor y oyó detrás de él una gran voz. Después que escuchó, se nos dice en el versículo 2: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Este versículo nos muestra, amados, que para ver las iglesias tenemos que estar en nuestro espíritu humano, pero ya el espíritu humano es lleno del Espíritu Divino. Romanos 8 nos dice que tenemos que ser pobres en espíritu a fin de que el Espíritu Divino pueda entrar en nuestro ser. Romanos 1 da a entender que después que el Espíritu haya llenado nuestro espíritu, podemos servir a Dios ahora en nuestro espíritu humano, porque ya está lleno del Espíritu Divino. Después en Apocalipsis 1:10 y 1:12 se nos da a entender que a fin de ver las iglesias tenemos que estar en nuestro espíritu, ahí con E minúscula. También tenemos que ver que en Apocalipsis 20:10 y 11 dice: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Nuevamente en este versículo es correcto traducir en espíritu con una E minúscula y sin el artículo definido. Lo mismo se aplica en Apocalipsis 1:10. La manera en que nosotros podemos ver la ciudad santa, la Jerusalén, es al ser llevados en espíritu a un monte grande y alto. Y ese espíritu, de nuevo con minúscula, es el espíritu humano, pero ahora lleno del Espíritu Divino. Al poner estos versos juntos, podemos ver que de Romano a Apocalipsis ocurre un desarrollo muy rico y una cosecha de la semilla en cuanto al espíritu humano. Mateo empieza instándonos a ser pobres en espíritu. A continuación, Romano nos dice que el espíritu testifica juntamente con nuestro espíritu y que servimos a Dios en nuestro espíritu. Finalmente vemos a las iglesias y a la Nueva Jerusalén al estar en nuestro espíritu. La semilla está en Mateo 5, el crecimiento en Romanos y las demás epístolas, y la cosecha en Apocalipsis. Otro segundo aspecto de esta realidad del reino se refiere a lo concerniente a llorar, esa semilla que también fue sembrada en Mateo 5, específicamente en Mateo 5:4, se nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora leemos algunos versículos que nos muestran el desarrollo de esta semilla.
Primero en Hechos 20:31 leemos allí: por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Que el apóstol amonestase a la iglesia con lágrimas de día y de noche denota que él lloraba a causa de la condición en que se encontraba la iglesia y los creyentes. En Romanos 9:2, Pablo nos dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este versículo nos muestra cómo Pablo lloraba por el pueblo de Israel para que fuera salvo. Él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Finalmente en 2 de Corintios 7:7, ahí leemos: no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado a causa de vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Este versículo denota que no solamente Pablo, sino que también los creyentes que estaban en la ciudad de Corintios, los creyentes corintios, lloraban con respecto a esta situación. Por tanto, podemos ver que este asunto de llorar es sembrado en Mateo, pero desarrollado en las epístolas. El tercer aspecto, la mansedumbre, que se menciona como la realidad del reino, lo vamos a ver en el próximo audio, amados hermanos, y los otros aspectos restantes. La gracia del Señor sea con vosotros.